Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les agradezco mucho realmente por haber venido y por haberse quedado hasta después del almuerzo. Tenemos la sala llena y tenemos 2 talleres en paralelo y realmente me pone muy contento. Hacía mucho tiempo que no veía eso tan fuerte. Bueno, los que no me conocen, yo soy Santiago Paz, yo estoy a cargo del área de seguridad de la información de AGESIC y hoy les voy a hablar justamente cuál es la estrategia que tenemos de ciberseguridad detrás de todo el programa de trámites en línea. El programa de trámites en línea es nuestro buque insignia, posiblemente por los próximos 5 años, y estamos todas las áreas trabajando fuerte para poder apalancar ese programa y poder garantizar el éxito y de mi lado la confianza y las garantías de seguridad y de privacidad que podemos llegar a tener en todos los trámites en línea. En esa línea, dentro de lo que es la estrategia de ciberseguridad, nosotros nos planteamos 3 grandes pilares. Voy a ser bastante concreto describiendo cada uno y después voy a dejar un espacio para preguntas. Nosotros tenemos uno de los pilares que trabajamos, esto es lo que es la parte de gestión de seguridad de la información y auditoría. Es decir, poder darle a esto gobernanza, poder darle a la ciberseguridad continuidad y poder darle auditoría y transparencia, que es lo mínimo que podemos pedirle a cualquier transacción que se haga con el Estado, y particularmente en este caso transacciones electrónicas. Luego otro de los pilares es lo que refiere a la capacidad operativa. Nosotros, además de hablar de estructuras de gestión y de auditoría y transparencia, tenemos que tener capacidad operativa, tenemos que tener la capacidad de poder responder ante problemas de seguridad que ocurran, o mejor aún prevenirlos y poder evitar tener problemas de seguridad cuando estamos involucrando información que le pertenece a los ciudadanos y que no es nuestra. Y el tercer componente es lo que tiene que ver con la identificación electrónica. Y esto voy a hablar un poquito en especial al final. Nosotros necesitamos poder dar garantías de identidad que no solo nos ofrezcan confianza de nosotros hacia el ciudadano de que estamos hablando con la persona correcta, sino también confianza del ciudadano de que su identidad digital no va a ser usada por alguien sin autorización y por ende generar impactos, ya sea desde el punto de vista legal o desde el punto de vista económico. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la parte de gestión. Hoy desde el principio decían, por suerte no estamos empezando desde cero. Por suerte ya hace muchos años que estamos trabajando en esto y nos estamos parando sobre todo una estructura que hemos construido en estos últimos años que nos permiten trabajar de forma específica sobre puntos que son absolutamente necesarios en lo que refiere al programa de trámites en línea. ¿Qué estructuras tenemos? Hoy tenemos leyes de protección de datos personales, tenemos leyes de acceso a la información pública, los decretos que regulan esas leyes, tenemos decretos específicos para lo que es las políticas de seguridad de información que tiene que tener el Estado, donde se definen estructuras mínimas, se designan responsables por velar por la seguridad de las transacciones, donde se define un enfoque al riesgo, donde se define una cantidad de cosas que nos ayudan a poder trabajar en eso. Tenemos decretos que hablan de cómo debemos responder ante incidentes. Tenemos decretos que dicen cuál es la infraestructura mínima en términos de data center que hay que tener, en términos de manejo del mail, en términos de manejo de los dominios. Existe todo una estructura base que nos define, y en esto, no sé, quiero usar el término correcto, nos define un nivel de ciberseguridad digno, al menos, pero muy lejos de lo que esperamos nosotros poder ofrecer para dar garantías de seguridad y confianza a las personas que estén transaccionando en esto. Si estamos hablando de lo mínimo necesario que debería cumplir una organización. Toda esta normativa es obligatoria, quizás o quizás no, de hecho hay muchos que no han podido adecuarse a la normativa vigente. Sin embargo, con otro grupo que sí se han adecuado a la normativa, hemos estado trabajando estos últimos años muy fuerte en madurar estos mínimos requerimientos de seguridad, en generar políticas que se han aplicado en distintos ministerios, políticas que se han aplicado, procedimientos que han funcionado o que no, y que nos han dado experiencia para empezar a generar un compilado de qué políticas y procedimientos han funcionado, cuáles sí, cuáles no. Hemos trabajado también con el Consejo Asesor en Seguridad Informática para evaluar esas políticas, para respaldar esas políticas.
Y hoy lo que estamos construyendo es lo que le llamamos el framework de ciberseguridad del Estado, que no es otra cosa que un compilado, no solo del marco normativo, sino del grupo de controles que nosotros consideramos estándar para manejar en seguridad, de las formas de implementación de esos controles, de las políticas que han sido utilizadas en otros organismos y que han funcionado, y estamos agregándole las guías de auditoría para poder auditar esos frameworks. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces en este mediano plazo en lo que refiere a gestión? Es generar este marco de referencia que nos ayude a todos los organismos a poder ver qué es lo que han hecho otros, cómo lo han implementado, y poder empezar a implementarlo en nuestras organizaciones y empezar a medir y medir con la misma vara. Poder tener un benchmarking interno donde podemos saber cómo han hecho otros, qué bien lo han hecho, por dónde quiero empezar, por dónde me conviene empezar, y generar un benchmark, no solo tecnológico de políticas y procedimientos por cuenta, sino que saben que detrás de ciberseguridad es el riesgo que yo estoy poniendo, qué riesgo le estoy generando a la organización en la implementación de mis procesos, justamente por tener un benchmark de riesgo. Esto en lo referido a lo que es marco normativo. ¿Cuándo comenzaríamos a trabajar con esto? El marco esperamos que quede en los próximos meses, y el próximo año comenzaríamos con las primeras auditorías para empezar a sacar nuestras primeras medidas y poder empezar a generar nuestro primer benchmark y empezar a probar que esta metodología funciona. Esta metodología es una metodología que es a largo plazo. Siempre todo lo que es la parte de gestión no apunta a resolver el incendio que tengo en este momento en la cocina, sino generar una metodología que evite que el año que viene se me incendie la cocina. Les voy a pedir disculpas porque hubo un rediseño de las presentaciones y en realidad esto era toda una animación. Y simplemente me muestra la última parte de la animación. Igual, me lo acuerdo de memoria, así que vamos arriba. Y eso que le di a tiempo para que me la revisaran. Bueno, a ver, capacidades operativas. ¿Qué es el tema de capacidad operativa? El tema de capacidad operativa es nosotros tenemos que tener la capacidad material de poder responder ante un problema de ciberseguridad o de poder evitar un problema de ciberseguridad. De nuevo, estamos parados arriba de cimientos que hemos construido muchos años. Podría decirse que dentro de ciberseguridad, la plataforma por excelencia que hemos trabajado ahí es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, el CERT-UI. Del CERT-UI nosotros estamos trabajando hace muchos años en lo que es respuesta a incidentes, y una de las cosas que es interesante es que las cosas pasan. Es decir, estamos manejando este año, vamos a terminar con cerca de 1000 incidentes de ciberseguridad que han afectado a organismos del Estado. Eso muchas veces a cada organismo lo afecta quizás una vez o dos veces al año. Nosotros al verlo centralizado vemos otro volumen de que realmente sería shit happens. Nos van a atacar, nos atacan y tienen éxito y nos lastiman. Entonces, dentro del CERT ya tenemos una base con eso. Dentro del proceso del CERT, nosotros trabajamos, uno de nuestros focos es trabajar en la detección del incidente. Además de poder responder ante el incidente y controlarlo, una de nuestras metas que hemos manejado en los últimos 5 años es mejorar nuestra capacidad de detección. Y estamos teniendo un crecimiento que está en el orden de un 100% anual en la cantidad de incidentes que venimos detectando año a año. Para eso nosotros tenemos sistemas de monitoreo de todo lo que es el espacio GUBUI, que son más de 500 dominios, donde estamos permanentemente monitoreando, y actualmente logramos en un máximo de 10 minutos notar si fue hackeada una página web. Tenemos dentro de lo que es RedUI unos 150 firewalls que nos están enviando información de todos los tráficos que pasan dentro de la red de gobierno, y nosotros los procesamos y los correlacionamos buscando actividad sospechosa dentro de la red privada del gobierno. Tenemos sensores distribuidos, cientos de sensores distribuidos por Internet, donde estamos estudiando qué pasa con las IPs públicas uruguayas y en particular qué pasa con las IPs públicas que pertenecen a organismos del Estado y donde a diario nosotros notificamos tanto a los proveedores de servicios de Internet como a los propios organismos que hemos encontrado actividad sospechosa de sus direcciones. Pero el sistema de detección todavía tenemos 10 minutos, pero tenemos que achicar esos 10 minutos. Y tenemos que lograr pasar a detectarlo antes de que ocurra. Eso
El año pasado ya lo planteamos, ese es nuestro próximo desafío. Entonces, en particular, en lo que vamos a trabajar muy fuerte en trámites en línea es en la capacidad de prevenir un incidente. Entonces, hoy explicaban antes Ana y Rodrigo de las distintas estrategias para hacer la implementación en los distintos modelados. Entonces, dentro de esos modelados implica infraestructura, implica software de base, implica software de aplicación, donde en esa línea nosotros estamos trabajando en generar software de base hardenizado, digamos, configurado de tal manera que resulte lo más seguro posible, tanto el software como puede ser el manual de cómo configurarlo, si estamos en el otro caso, donde es el organismo el que lo va a configurar, para todo lo que es el software de base o bases de datos, sistemas operativos, etc. También en lo que es aplicaciones, todas las releases que se saquen de aplicaciones en este software que se habló antes del modelado, van a pasar sí o sí por un proceso de ethical hacking, donde se va a poder limpiar la mayor parte de vulnerabilidades que pueden tener, de forma de que cuando se instala esta infraestructura, ya sea en los tres ejemplos que se explicaron antes, se instala en la infraestructura provista por AGSIC, se instala en el propio organismo o se adapta al propio organismo, tenemos un nivel de riesgo suficientemente bajo como para estar confiados en que en el día cero el nivel de exposición va a ser muy bajo. Adicionalmente, y todos los que trabajamos en los aspectos de ciberseguridad sabemos que yo hice énfasis en día cero. Esto significa que en el día 1 ya puede haber aparecido una vulnerabilidad, día 2, etc. Y ahí es donde normalmente soy víctima del ataque. Entonces, ¿en qué estamos trabajando también? Nuestra segunda línea dentro de lo que es la parte de capacidades operativas es en hacer análisis de vulnerabilidades activos sobre todos los sitios que estamos trabajando vinculados a trámites. ¿Esto qué significa? Es periódicamente estar analizando posibles vulnerabilidades para detectar en el momento que ocurra la vulnerabilidad, llamémosle día 5, y poder empezar a trabajar para solucionarlo en el día 6 y no 10 minutos más tarde que un atacante lo pudo hackear. Es decir, esa es nuestra estrategia para lograr evitar que esto ocurra. Y como tercer componente dentro de lo que es la parte de capacidad operativa, estamos trabajando con firewalls de aplicación, con Web Application Firewalls. Básicamente, todas las infraestructuras vinculadas a trámites en línea van a estar protegidas por un Web Application Firewall. ¿Qué es un Web Application Firewall? Como ven en el diagrama, no está. Es un Web Application Firewall, lo que hace es intercepta el intento de ataque, digamos, intercepta el pedido a la página web, procesa, determina si estamos ante un ataque o no, y si no estamos, le da curso a esa operación, a ese trámite legítimo. Si detecta que está frente a un ataque, puede alertar o puede directamente bloquearlo. Esto porque es súper importante, de vuelta, porque nos permite estar antes de esos 10 minutos, nos permite reducir a esos 11 minutos antes de que ocurra. En nuestra experiencia, en estos 1000 incidentes al año que atendemos, un hacker nunca viene y hackea de primera. Prueba e intenta, y normalmente eso se hace reactivamente. Cuando nosotros respondemos y miramos los logs de transacciones, decimos, mirá, sí, hace 3 meses que esta persona está probando, hoy te logró hackear. Si nosotros logramos atacar acá, en este momento, en esos 3 meses de prueba, podemos evitar que logre concretar el ataque. Entonces, en resumen, y ahora sí, estamos hablando de infraestructura base segura, es decir, toda la infraestructura que esté asociada al programa de trámites en línea, como les decía, va a estar con procesos de configuración segura, van a estar con software analizado en términos de ethical hacking, vamos a tener monitoreo de activos sobre las vulnerabilidades que puedan presentarse y van a estar protegidos por Web Application Firewall. Con esto lo que queremos hacer es materialmente reducir la superficie de ataque lo más posible sobre esta nueva infraestructura que estamos poniendo a una tasa, como se explicó hoy, de 4 trámites diarios. Es decir, tenemos que realmente, esta es la parte industrial, es decir, todos salen iguales y todos salen con al menos este nivel de protección. Y ahora, bueno, esta era la animación. Ahora será. Bueno, el tercer pilar del que les hablaba era
el de la identificación electrónica. Perdón. Identificación electrónica, yo primero les quiero hablar, esto es un pequeño diagrama conceptual, para entender un poquito por qué nos preocupa tanto el tema de identificación electrónica y por qué hacemos tanto énfasis en eso. Y eso está asociado a qué tipos de identidades podemos encontrar, qué tipo de identidades digitales podemos encontrar en Internet. Nosotros tenemos una identidad simple digital, que es la identidad tradicional cuando yo entro y me creo un usuario en una página web, y lo único que puede determinar la página web de mí es que yo tengo control de una cuenta de mail. No, yo entro el hotspot de un aeropuerto o entro a esas páginas que me piden que me tengo que registrar y pongo mis datos verdaderos, como siempre, pongo pepe@pepe.com y me registro. Justamente las identidades simples están totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque nadie realmente pone datos que sean valiosos ahí. Y si llega a pasar algo con esa identidad digital, ninguna de las partes tiene ninguna acción que tomar ni nada que hacer. Desde la aparición de redes sociales aparece otro concepto de identidad, que es la identidad social. Es una identidad digital social que, de nuevo, no dice mucho más que yo tengo control sobre un mail, pero sí tiene un factor social, que es que dice que al menos hay una red que confía en mí. Si yo no sé si Santiago Paz es Santiago Paz en Facebook, pero sé que tengo 30 amigos en común. Entonces, esa identidad, de alguna manera, socialmente genera un nivel de jerarquía mayor a lo que podía generar la simple identidad donde yo me ponía el usuario pepe@pepe.com. Después aparece esta tercera, que es la identidad que tiene capacidad financiera. Si yo no sé quién es Santiago, es Uber, por ejemplo. No sé si se llama Santiago, Pedro, Juan, pero me puso una tarjeta de crédito y yo cualquier cosa le cobro. Esta, les diré que es hoy en Internet la identidad por excelencia. No importa quién es, pero yo le puedo cobrar. iTunes no le importa cómo yo me llamo, pero yo puedo bajarme canciones y las pago. Netflix lo mismo, Google lo mismo, Amazon lo mismo. A nadie le importa exactamente saber quién soy, pero si me pueden cobrar es lo suficiente. Y después está la identidad legal, que es la, por supuesto, que dice quién soy realmente, que estoy ciudadano de un país, con un documento, etcétera, etcétera. En general, esta es la identidad en boga y es la identidad que soluciona el 95% de los casos. Porque si yo puedo cobrarle a alguien por algo, prácticamente que todo con plata lo voy a poder arreglar. En este sentido está detrás de la industria financiera. Y en este sentido, la industria financiera lo que dice es, está bien, vos podés cobrarle, pero si... ahora salió la encuesta de Radar, la encuesta del internauta uruguayo, 12% de los uruguayos le hackearon el mail el año pasado, 12% le hackearon el Facebook, y esto va creciendo. Cuando tenemos plazas que tenemos sistema de autenticación blandos, es decir, solamente usuario y contraseña, somos víctimas de que nos ataquen. Uruguay debemos estar, capaz que Nacho corregime, un 40% más o menos de los ataques que manejamos son ataques de phishing, ataques que apuntan a usuario y contraseña para poder robarme esta identidad, poderme sacar plata. Entonces, ¿qué pasa? A la industria financiera ya no le está gustando tanto esto. Ya no le está gustando y va a empezar a repudiar y decir, mirá, si realmente vos no podés comprobar quién es tu usuario, yo ya no voy a respaldarte financieramente las transacciones. Y esto está generando un problema bastante notable. Este año, fines de septiembre, estaba el presidente de Estonia estuvo dando una conferencia y me sorprendió cuando era el presidente de Estonia y la conferencia que dio se basó en Two-Factor Authentication. Ese es el desafío que están teniendo en Estonia para la autenticación. Más allá de que Estonia tiene un nivel de madurez, hoy lo vieron, mucho más evolucionado y lo tienen, eso es la clave de los temas de autenticación. Vint Cerf, el padre de Internet, la semana pasada estuvo en el Radisson y desplegó los 7 factores claves para el desarrollo de Internet. El tercero era Two-Factor Authentication. ¿Qué es el Two-Factor Authentication? Es autenticación fuerte que mezcla al menos 2 de los 3 factores, algo que sé, una contraseña, algo que tengo, un token de un banco, un teléfono celular, una tarjeta inteligente, o algo que soy, que es la medición biométrica, que es la menos utilizada. La tendencia es mezclar
algo que sé con algo que tengo. Un usuario y contraseña con un dispositivo que yo tengo. Google lo tiene implementado, Twitter lo tiene implementado, Facebook lo tiene implementado. No sé si ustedes lo usan, pero seguramente que ese 12% que le hackearon el Facebook el año pasado ya lo empezó a utilizar. Es decir, poder dar garantías de que el usuario es quien dice ser. ¿Cómo nos impacta esto? Y de vuelta, por suerte no estamos empezando de cero, estamos parados arriba de unos cimientos que hemos construido en muchos años. Hoy tenemos un Two-Factor Authentication implementado en la cédula de identidad. Es decir, la cédula de identidad con chip, la nueva cédula, además de toda una cantidad de medidas de seguridad que tiene como documento en sí mismo, tiene los chips que lo que nos permiten es tener Two-Factor Authentication, y particularmente al que quiere implementar eso en su propio portal, tiene Two-Factor Authentication a costo cero. Eso fue la estrategia de identificación electrónica detrás de la cédula de identidad. ¿Qué tan difícil es implementar Two-Factor Authentication con la cédula de identidad? En el taller que se está dando ahí, en 3 horas, gente que viene sin saber, en 3 horas se implementa para Java y para .NET autenticación de 2 factores con cédula de identidad. Es decir, en términos económicos, si un proveedor les quiere cobrar 100 horas por la integración, los está estafando. Hablamos de 3, 4, 10 horas. Realmente la integración es fácil. Ya hay proveedores que lo están implementando, ST lo tiene implementado, GeneXus lo tiene implementado, .NET particularmente dentro del grupo de trabajo, Urudata lo tiene implementado. Es decir, la integración con este tipo de 2 factores de autenticación, no digo que sea trivial, pero es bastante sencilla, y lo interesante es aprovechar estos cimientos sobre los que estamos parados, donde ya tenemos cientos de miles de uruguayos con cédulas con chip, con la capacidad de tener autenticación en 2 factores. Lo único que tengo que hacer es implementar en mi sitio autenticación en 2 factores y ya logro sacar todos estos problemas que puede tener el de pago en líneas, todos estos problemas que tienen, yo le decía, el 95% se arregla con la plata. Eso es en el ambiente de comercio. En el gobierno, la mayor parte no es la plata, la mayor parte es la parte legal. Si a nosotros nos afecta mucho. La cédula de identidad tiene no solo un registro, que el que emite ese documento es el mismo que nos registra legalmente, el mismo que nos da la cédula de identidad, sino que además no tiene costo. Es decir, tenemos un ambiente sumamente propicio para poder hacer este tipo de implementaciones. Bueno, en los escenarios actuales, esto ya capaz que... tenemos single sign-on, es decir, nosotros podemos tener usuario y contraseña autoprovisionado del modelo de identidad libre, identidad simple, que eso lo puede implementar cualquiera sin costo. Me creo un usuario, me creo una contraseña, si entro a usuario.portalgubuy, me creo un usuario y ahí puedo tener single sign-on. ¿Qué pasa? No tengo Two-Factor Authentication. ¿Qué sí puedo hacer? Puedo comenzar la operación simplemente con usuario y contraseña, y en el momento de la operación donde yo determino que el nivel de riesgo es tal que quiero tener un nivel de autenticación fuerte, pido, ahora quiero que te cambies y te autentiques con la cédula para poder seguir. El usuario de la cédula y el usuario y contraseña están vinculados uno al otro, por lo tanto esa operación la puedo hacer en línea y seguir adelante. El tema de los lectores, que quizás es otro de los problemas que están asociados a la cédula. Con el tema de los lectores, nosotros estamos cerrando una compra ahora, grande, para poder empezar a distribuir lectores. Los lectores, cada lector estamos en el orden de los $10 aproximadamente, para siempre. De nuevo, no es un costo trascendente para implementar en las aplicaciones. Y lo que tiene asociado también, esto yo no hablé hoy, hablaron de firma electrónica, es el mismo modelo que se utiliza para autenticarse con la firma, con la cédula, es el mismo modelo que se utiliza para firmar con la cédula. Es decir, una vez que yo me integré al sistema, puedo mandar a autenticar o puedo mandar a firmar y volver a tener solucionado el tema de autenticación de 2 factores y firma electrónica. Como resumen entonces, no sé, creo que le metí bastante en tiempo. Decía, marco de ciberseguridad del Estado. Es tener un compilado de documentos, políticas y procedimientos que han funcionado en otros organismos, con guías de cómo implementarlos y guías de cómo auditarlos para saber el nivel de cumplimiento. Infraestructuras seguras, es decir, disponibilizar toda la infraestructura que vayamos poniendo, que la infraestructura esté asegurada y que estén los manuales de cómo fue asegurada para generar know-how y para generar transparencia.
Ethical hacking, es decir, cada vez que sacamos un software dentro de este programa, lo sacamos con un nivel de análisis suficiente como para hacer que no estoy poniendo dentro de mi estructura un software que mañana me lo van a hackear y a través de ahí me van a entrar al resto de la organización. Monitoreo de vulnerabilidades para poder darle continuidad del tiempo. Web Application Firewall como un elemento activo para poder prever, para poder detectar el incidente antes de que ocurra. Y los 2 factores de autenticación que les expliqué hoy con la cédula de identidad. Eso es todo. No sé si hay preguntas. ¿Hay espacio para preguntas? Si tienen preguntas me las hacen igual y antes de que me echen yo se las contesto. ¿No? Bueno, es todo. Muchas gracias.